inconsciente en el caso de estar padeciendo el cáncer. Es lo que vamos justamente a conversar con nuestra profesional Karina Villa, nutricionista de la Clínica Andes Salud Concepción. ¿Cómo estás, Karina? Súper bueno que hoy día puedas estar con nosotros, haberte tomado un pedacito de tiempo para conversar en detalle sobre la alimentación oncológica. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y por tener en consideración siempre el área nutricional, que es muy importante en esta enfermedad. ¿Ya? El área nutricional, que toda la gente cree que tiene el conocimiento, ¿cierto? Que tiene el poder de saber y de opinar al respecto, ¿ya? Y muchas veces termina siendo contraproducente en muchas enfermedades, sobre todo en esta que es el cáncer de mama. Sí, en primera instancia, qué bueno que tocas ese punto, porque siempre hablamos acá de la alimentación y hablábamos tiempo atrás de la desnutrición, pero como de personas que no tienen o son muy delgaditas, muy flaquitas. Pero la desnutrición va también más allá de personas que pueden estar con un peso normal o sobre. Y hay desnutrición igual. ¿Cómo podemos saber el estado nutricional de una persona y de un paciente en general? Porque, claro, uno puede ver a una persona, oye, se ve sanita, pero quizás los exámenes nos indican otra cosa. Justamente, se tiende como a juzgar a las personas que tienen una malnutrición por exceso, ¿cierto? Que están con sobrepeso, con obesidad. No, tiene todos los exámenes malos. Inclusive, yo he visto todo lo contrario. Personas muy delgadas con un índice de masa corporal, que es justamente lo que utilizamos para evaluar lo que es el estado nutricional, que se hace a través del peso y de la medición de altura. ¿Ya? Personas con un índice de masa corporal normal y con los exámenes todos alterados, a diferencia de otras personas que se encasillan como con sobrepeso u obesidad con los exámenes completamente normales, ¿ya? Y también, por otro lado, tenemos que tener mucha en consideración lo que es la composición corporal, que es otra cosa aparte. ¿Ya? El índice de masa corporal, el peso, va a ver solamente cuánta masa nosotros tenemos en el cuerpo, pero no la va a clasificar. ¿Ya? ¿Cómo la clasificamos? Evaluando lo que es la composición corporal. ¿Y qué utilizamos acá? Utilizamos mucho lo que es la medición de pliegue, la circunferencia, sacando el área masa braquial, ¿cierto? El área muscular también, ¿ya? Y de esa forma nosotros vemos cuánto es la cantidad de grasa que compone toda esa masa, ¿cierto? ¿Cuál es la cantidad de masa muscular? ¿Cuál es la cantidad de tejido óseo? La cantidad de agua y de tejido residual, ¿ya? Y muchas veces, claro, la masa corporal total nos dice que es un valor muy elevado para esa persona, pero vemos la composición corporal y vemos que es mayormente una masa muscular lo que la compone, lo que eso está excelente, y la masa grasa súper baja, que está súper bien. Sí, hoy día también queremos obviamente enfocar nuestro programa en el cáncer. ¿Cuál es la importancia de la alimentación para poder prevenir posibles cáncer? Y una vez que ya está detectado, ¿qué tan trascendental es la alimentación para poder obviamente enfrentar una enfermedad como esta? La alimentación es importante desde que nacemos hasta el fin de nuestros días, solamente que adquiere mayor relevancia cuando nosotros nos enfermamos, ya en este caso cuando nosotros tenemos cáncer. Mi consejo para prevenir el cáncer es básicamente tener una alimentación variada, ya que sea muy rica en frutas y verduras, con un gran aporte de fibra, ya que nos ayuda con el estreñimiento, que igual es importante en las personas que ya padecen cáncer. Y evitar lo que son los alimentos ultraprocesados, ¿cierto? Los embutidos, los alimentos fritos, la comida rápida. Eso, no eliminarla de lleno, porque eso tampoco es saludable a nivel mental, ¿ya? Pero sí mantenerlo reducido y tener en cuenta de que es un alimento rico, ¿cierto? Pero que no nos va a aportar tantos nutrientes, ¿sí? Y cuando ya tenemos esta enfermedad, yo igual sigo recomendando que mantengan una alimentación variada, ya que esto nos va a aportar gran cantidad de nutrientes que son fundamentales durante la enfermedad, y que nos va a ayudar también a llevar de la mejor manera todos los tratamientos a los que tengamos que someternos. ¿Ya? Acá, de nuevo, hago énfasis en consumir frutas y verduras. Antiguamente se recomendaba mucho lo que era frutas y verduras cocidas. Hoy en día la Sociedad Americana del Cáncer también recomienda consumirlas crudas, no hay ningún problema, siempre y cuando estas sean lavadas correctamente con agua potable, obviamente, porque en los pacientes con cáncer tenemos las defensas disminuidas.
¿ya? Por lo tanto, hay que evitar la contaminación de los alimentos. Entonces, en el caso de las frutas y verduras, lavarlas correctamente bajo el chorro de agua potable, ¿cierto? Si es posible, tener un cepillito especial para lavar los tallos, las hojas, ¿ya? Y luego desinfectarlas, ¿sí? ¿Cómo podemos desinfectarla? Igual, algo súper importante mencionar con hipoclorito de sodio al 5%, que es, en español, el cloro comercial, ¿cierto? Cloro con agüita. Cloro con agua. Son 2 ml por litro de agua y nosotros siempre dejar remojando estas frutas y verduras a consumir por 2 minutos, luego las sacamos y enjuagamos nuevamente con agua potable y ya son aptas para el consumo de estos pacientes y nos van a aportar gran cantidad de antioxidantes, igual que son súper importantes. ¿Qué otra cosa puedo mencionar para la alimentación de estos pacientes? Es el consumo de proteínas. Tenemos las proteínas de origen animal a través de las carnes, el huevo, los lácteos, ¿cierto? Pescados, y las proteínas de origen vegetal a través de las legumbres, ¿ya? Las proteínas son súper importantes para la reparación de los tejidos, ¿ya? Y para mantener un buen nivel de las defensas. Súper importante. Sí, Karina, yo te hacía esa consulta anteriormente de acuerdo a los exámenes porque es fundamental al momento de cuando se nos diagnostica un tipo de cáncer, en esta oportunidad estamos hablando del cáncer de mama, es tener noción de en qué estamos con déficit, cómo podemos potenciarlo, porque tú señalas una alimentación equilibrada. Muchas veces están de moda dietas alcalinas, dietas de tal tipo, pero eso ocurre dentro del imaginario del colectivo social sin tener una base como, por ejemplo, exámenes, decir como, oye, yo tengo alto esto, bajo esto. Lo fundamental también de que ese trabajo, y lo hemos hablado acá, que ya es multidisciplinario al momento de tratar una enfermedad de este tipo, pero de igual manera, esa conciencia que tiene que tener cada persona de estar con los exámenes al día, de estar viendo qué patologías tengo y hacer ese cruce con nuestra alimentación, que es fundamental, obviamente, ya sea cáncer u otro tipo de enfermedad. Claro, súper importante ese punto que tú dices igual. A través también de los exámenes que solemos encontrar, haciendo énfasis en el tema de cáncer de mama, los pacientes que se someten a terapia hormonal suele ocurrir que más del 50% de estas personas tienen un cambio en su composición corporal, donde se ve aumentada la masa grasa y se ve disminuida la masa muscular, inclusive la masa ósea, o sea, los huesos, ¿ya? Y también vemos acá a través de los exámenes que aumenta mucho su glicemia y también aumenta mucho el colesterol. En la mayoría de estos pacientes, más del 50%, ¿ya? En la terapia hormonal. Entonces, ahí, obviamente, de nuevo, la nutricionista toma un punto esencial, ¿ya? En donde tenemos que educar nuevamente al paciente qué hacer con esto para que disminuya, ¿cierto?, esta glicemia y disminuya este colesterol sin afectar todo lo demás, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos para disminuir el colesterol? Le sugerimos, ¿cierto?, al paciente que disminuya los alimentos que me aporten ácidos grasos negativos, malos, todos aquellos alimentos fritos, ¿cierto? Y aumentar los alimentos que potencian la disminución de este colesterol, y estos serían los alimentos con ácidos grasos saludables, como se conocen, que sería, por ejemplo, la palta, los frutos secos, el aceite. La aceituna. Aceituna también, pero ahí hay que tener ojo también con la sal. ¿Ya? Porque también existe mucha retención de líquido en algunos pacientes, lo que termina siendo un poco contraproducente. Entonces, siempre ver el paciente a paciente. Claro. Yo ahora obviamente estoy dando consejos muy generales, ¿ya? Porque también en estos pacientes tenemos efectos adversos durante la terapia. Mucositis, serostomía, falta de apetito, ¿ya? Sí. Mucositis, que termina siendo la inflamación de las mucosas, sobre todo orales, lo que imposibilita muchas veces, provoca mucho dolor e imposibilita el comer de los alimentos, lo que no es beneficioso tampoco. Entonces, ahí a través de cambios en la alimentación tiene que actuar la nutricionista, ¿ya? O lo mismo la serostomía, que es básicamente cuando existe nula salivación, ¿ya? Tampoco podemos consumir cualquier tipo de alimento, no podemos llegar y consumir, no sé, un pan tostado. O sea, no tengo salivación, ¿cierto? Y apenas voy a poder tragar eso. Por eso es importante entonces estar, ¿cierto?, apoyado por nutricionistas en caso, por ejemplo, de tener algún tipo de cáncer, ¿verdad? ¿Qué pasa también con la falta de apetito? Vemos que muchos pacientes generan una baja de peso cuando la enfermedad va avanzando.
qué tan prioritarios justamente los nutrientes que debemos de obviamente consumir para poder justamente sopesar esta enfermedad. Justamente, ese es otro de los efectos adversos, náuseas, falta de apetito. Ya ambos van a conducir a una disminución en el consumo de los alimentos. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? En el caso de la falta de apetito, inclusive las náuseas, es ir fraccionando la cantidad de tiempos de comida. O sea, si antes yo comía 4 veces en el día, ahora voy a tratar de consumir 7 u 8. ¿Por qué? ¿Con qué objetivo? No es al azar, ¿ya? Esto es básicamente para tratar de disminuir la cantidad de alimentos por vez que yo voy a ir consumiendo, ¿ya? En vez de consumir todo este tremendo plato de una sola vez, yo lo voy a fraccionar 3 veces. Un poquito acá, un poquito acá y un poquito acá. Lo otro importante acá, que utilizamos mucho las nutricionistas, es disminuir obviamente el volumen de comida y aumentar los alimentos de alta densidad energética. ¿A qué me refiero yo con los alimentos de alta densidad energética? Son aquellos alimentos que en poquita cantidad me van a aportar una gran cantidad de calorías, de grasas, de proteínas y de otros nutrientes. ¿Cómo cuáles serían esos? ¿Cómo cuáles? Buena pregunta. Acá tenemos lo que son los frutos secos, ¿cierto? Los lácteos, el huevo, inclusive la proteína en polvo, que también se utiliza mucho para suplementar en caso de que no llegan a sus requerimientos por medio de la alimentación normal, ¿cierto? Los aceites en crudo también, una poquita cantidad de aceite tiene gran cantidad de calorías y de ácidos grasos saludables. La palta, ¿ya? Ahí tenemos que entrar a jugar con estos alimentos para ayudar y para ir en beneficio siempre del paciente con cáncer. Sí, un punto fundamental también es el apoyo que se da desde lo familiar, ¿no? Si es que nuestro familiar debe de comer de una manera mucho más, ¿cierto?, ordenada, tratar de que todo el núcleo familiar coma de la misma manera, ¿no? Generar ese apoyo y esa contención también a través de la alimentación, yo creo que debe ser también súper importante, ¿no, Karina? Justamente, es importante que todas aquellas personas que rodean a este paciente tengan en consideración todo lo que está pasando. Sí. Ya es justamente lo que hablaba la profesional anterior, el tema psicológico, todo, pero la alimentación igual. O sea, si yo tengo que cuidarme, ¿cierto? Tengo que alimentarme de manera mucho más sana, evitar lo que son los alimentos ultraprocesados, ¿cierto? Los alimentos de comida rápida. Yo como familiar no voy a ir con, ¿cierto?, con una pizza o a comer cualquier cosa al lado de mi familiar que está enfermo. O sea, yo tengo que ser empático desde el área de la alimentación y ponerme en su lugar también, ¿ya? Y lo otro también que ocurre mucho es el exceso de información. Las redes sociales. Y eso es con respecto a todo el área del cáncer también, ¿ya? Pero yo hablo desde el punto de la alimentación. Hay un exceso de información. Uno googlea, ¿cierto?, alimentación en pacientes con cáncer y hay una infinidad de cosas que muchas veces son ciertas, otras veces no tanto y otras veces... Y una de las cosas que más se ve en redes sociales, Connie, es que el azúcar es el principal enemigo para poder obviamente sopesar el cáncer. O sea, las células cancerosas se alimentan del azúcar. ¿Qué tan real es eso? Porque yo, por ejemplo, soy buenísima para el azúcar, para los chocolates, para todo lo que tiene relación al azúcar. Justamente de ahí aparece la famosa implementación de la dieta cetogénica en los pacientes con cáncer. Sí. Ya la dieta cetogénica fue creada con otro objetivo, pero se implementó mucho en los pacientes con cáncer bajo esta teoría, ¿cierto?, de que los azúcares, la glucosa, alimentaba a las células cancerígenas. Pero ¿qué pasa acá? Que resulta que las células normales, las células sanas, también se alimentan de esta glucosa. Sí. ¿Ya? Entonces también necesitan estos azúcares, ¿sí? Así que puedes respirar tranquilo. Y por otro... Yo creo que eso tú dijiste el mejor día de mi vida. Todo eso en justa medida. Claro. Como no limitarnos a los extremos. Y justamente, y si yo llegase a retirar de lleno, por ejemplo, todos los alimentos con azúcares, con glucosa, ¿cierto?, con hidrato de carbono, las células igual van a encontrar otro medio por el cual alimentarse. Claro. Las proteínas, las grasas. ¿Ya? Entonces, es el mito que dice que no, los pacientes con cáncer no pueden consumir azúcar.
Ya, No. lo estamos derribando. Estamos entonces, derribando hoy en día. Por eso es tan importante acercarse a los especialistas, agradecerte que nos hayas Sí. podido acompañar en esta oportunidad de una manera genérica, obviamente, pero la invitación es hacerse los exámenes, a llevar ese control día a día, la programación también hay que nutricionistas ayudan un montón, así que desearles todo el éxito en el trabajo que se viene esta semanita. Muchas gracias y agradecer la oportunidad, ¿cierto?, de incluirla a las nutricionistas dentro del equipo multidisciplinario, ¿ya? Cualquier cosa, estoy ubicada en la clínica Andes Salud. Muchas ¿ya? gracias, de verdad, y a todos los quienes forman parte del equipo de cierto todos estos lugares que nos enseñan ciertos temas interesantes que tienen que ver con la salud, sobre todo estos días lunes. Así que muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.